Muy buenos días, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho y Educación. Y para ello solicito por favor, en la medida en que vayan pudiendo accesar a nuestra sala, si me pueden ir confirmando, si me ven y si me escuchan de manera correcta, en lo que yo continúo agregando a los demás compañeros que me piden el acceso, para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden al día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos todos. ¿Me pueden informar, por favor? Ok, leemos el chat, se ve y se escucha correctamente. Muchísimas gracias, maestra Maritere. Bueno, antes que nada, también solicito por favor que conforme vayan accesando a la sala, me pudieran ir bloqueando su micrófono, esto para que no vaya a existir alguna interferencia en el proceso de comunicación y conforme ustedes vayan deseando también tomar el uso de la voz, con muchísimo gusto pueden también habilitar su micrófono. Buenos días, la veo y la escucho correctamente, se ve y se escucha correctamente. Gracias, maestra María del Carmen, maestra Leticia Cabrera. Bueno, si ustedes me lo permiten, vamos a dar continuidad con los temas que veníamos desarrollando en la sesión pasada y conforme el resto de sus compañeros se vaya agregando, que vaya retomando en ese mismo sentido los mismos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, dentro de la sesión pasada hablábamos de la clasificación de las fuentes del derecho y decíamos que estas se clasifican en tres, recordarán ustedes, que son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas, y hablábamos de en qué consiste cada una de ellas. Posteriormente, decíamos que las fuentes formales a su vez se subdividen en dos, ¿verdad? Que son las fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas. Hasta ahí nos quedamos. Bueno, cuando hablamos de las fuentes formales directas, vamos a entender como aquellas que son puestas en vigor de manera inmediata, es decir, aquellas que por su propia naturaleza son creadas. Sabemos que las normas jurídicas, ¿quién lo crea? Ah, pues los legisladores, ya sean los diputados o los senadores, porque ellos son los que tienen esta investidura, ¿verdad? De identificar todo aquello que se necesita regular para que luego entonces lo creen, ya sea creando una ley, derogando una ley, abrogando una ley, reformando una ley, ¿verdad? Entonces, en ese mismo sentido, crea la norma jurídica. Y ahí estamos hablando de una fuente formal directa, porque son aquellas que son puestas en vigor de manera inmediata. Pero cuando hablamos de las fuentes formales indirectas, ¿en qué consisten estas? Bueno, que son aquellas propuestas de iniciativa de ley o todas aquellas que la ciudadanía, como nosotros, pudiendo ser abogados o no, o también formando parte de una organización de la sociedad civil, que estamos identificando que existe una problemática, ya sea en materia de educación, en materia de salud, en materia del medio ambiente, en la materia que sea, y que luego entonces no existen normas jurídicas que lo regulen, o por el contrario, existen leyes, pero estas no se adecúan específicamente a las necesidades que la ciudadanía está demandando. Entonces, como los legisladores son omisos ante esta creación de leyes, la sociedad civil o nosotros en lo individual podemos presentar ante el Congreso del Estado o ante el Congreso de la Unión, dependiendo del ámbito de competencia de la ley, para que ellos lo tomen en consideración y luego entonces creen la norma jurídica. Por ello se dice que son indirectas, porque no surge de los legisladores, sino que estas formas de reconocimiento de los problemas viene de los individuos en lo particular y al momento que llegan a las manos de los legisladores, estos identifican, someten a consideración y en caso de que sea procedente te van a confirmar. Ejemplo, Roney de la Cruz, es procedente tu proyecto de iniciativa de ley en base a esto y esto y esto y se realizan estas adecuaciones, ¿verdad? O en su defecto se te indica, ¿sabes qué, Roney? De manera oficiosa, no al lugar a tu petición en base a esto, ¿verdad? Se te tiene que fundar y motivar el por qué sí o el por qué no. Y por ello vemos también que esto va a detonar en el supuesto que sí sea procedente, precisamente en la creación de una ley. Por eso en muchas ocasiones, esto es importante que ustedes lo sepan, porque en muchas ocasiones decimos, es que nosotros como individuos vemos que existen estos vacíos que se deben regular en materia de educación.
o se tiene que regular esto en materia de salud, o existe una violación a nuestros derechos y los legisladores no hacen nada. Pero en muchas ocasiones nosotros, por desconocimiento quizá, no sabemos que podemos también presentar estos proyectos ante la autoridad pertinente. Repito, cuando el ámbito de aplicación sea local, hablando de nuestra entidad federativa, vamos a presentar estos proyectos ante el Congreso del Estado, para que al momento de crearse la norma únicamente surte efectos o consecuencias en el estado en donde se está presentando. Pero si hablamos de una cuestión federal, entonces sería ante el Congreso de la Unión. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que hace muchos años, ¿alguien desea participar? Porque escucho mucha interferencia. Si alguien desea tomar uso de la voz, adelante. Si no, por favor, me ayudan bloqueando los micrófonos, quienes se van agregando a la sala, para que ahí no exista una interferencia en el proceso. Muchas gracias. Bueno, les decía, ¿por qué es tan importante? Ustedes recordarán que hace algunos años empezó a generalizarse y a viralizarse las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿verdad? Y esto empezó a detonar que hoy aparecían N cantidad de personas muertas al otro día y al otro día, y era una cuestión exacerbada, y todas con un odio desproporcional al momento de privarlas de la vida, violadas, cercenadas, mutiladas, expuestas en vías públicas. O sea, existía realmente un odio desproporcional en la comisión del delito. Y eso, perdón, no únicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino en varias partes del país. ¿Pero qué detonó esto? Los legisladores no querían decir están privando de la vida a las mujeres. Y una activista, que es Marcela Lagarde, identificando este estado de necesidad y la omisión de que existiera realmente una protección a nuestros derechos como persona o como mujeres, porque la ley dice el varón y la mujer son iguales ante la ley en la letra, pero en la realidad dista mucho, ¿verdad? Entonces, Marcela Lagarde empieza a realizar este proceso de investigación y se da cuenta, acude a Ciudad Juárez, Chihuahua, entrevista a los familiares, empieza a identificar cómo existían estas formas de violación a los derechos de las mujeres en toda la República, porque se dio cuenta que en diferentes estados también estaba pasando lo mismo, solo que no existía esta visibilizar, esta forma de reconocimiento ante toda la población. Y empieza a identificar que a nivel internacional sí existía esta serie de violación a los derechos de nosotras, y ve que sí existen leyes internacionales, como por ejemplo la Convención de Belém do Pará, el Protocolo de Acción de Beijing, etcétera. Y dice, bueno, ¿por qué otros países o por qué a nivel internacional sí existe esta serie de instrumentos jurídicos normativos para proteger los derechos de las mujeres y por qué en México no? ¿Por qué nada más dice que si existe una mujer muerta, al igual que un hombre muerto, se regula por el tipo penal homicidio, al que prive de la vida a alguien? Pero no es lo mismo que yo venga con una pistola y te mate, a que yo, para llegar a privarte de la vida, te viole, te mutile, te cercene. Al final llegamos al mismo punto, que es privar de la vida, pero es diferente la hazaña o el odio que pasó una persona a otra. Y esto muchos dicen es que es homicidio por hombre y feminicidio porque es femenino de mujer. No, eso se piensa cuando no se tiene la información, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? Feminicidio porque es un odio desproporcional por razón de género. ¿Y por qué se especificó hacia, en este caso, a las mujeres? Porque a nosotras eran las que nos estaban privando de la vida. En el mismo sentido, si a contrario sensu hubiera sido a los hombres que los violaran, mutilaran, cercenaran, pues por supuesto que se tenía que haber regulado en favor de la protección de los derechos del hombre. Esto no se trata de que si eres feminista o no, se trata de evidenciar todas aquellas omisiones o vacíos legales que existen. ¿Y por qué les digo esto? Porque regreso, el Estado, ya sea por cuestiones económicas, políticas, sociales, por la forma que quisieran, no querían decir soy un Estado feminicida, Estado hablando como país, ¿verdad? A ningún país le gustaría de saber, es que en mi país están matando a las mujeres. Sin embargo, esta activista, repito, justifica, integra un expediente y lo presenta ante el Congreso de la Unión. ¿Y qué creen ustedes?
fue procedente su petición y por ello se crea el tipo penal feminicidio y por ello se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y por ello muchos de los estados se decretan con alerta de violencia de género y su servidora vive en San Cristóbal de las Casas. Nosotros tenemos una doble alerta de violencia de género contra las mujeres. Pero imagínense ustedes, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque si nosotros identificamos desde nuestra trinchera, repito, en materia de educación, en materia de salud, en materia de género, en materia de lo que sea, que las leyes son muy ambiguas, es decir, muy vagas, o que no lo contempla, o que se tiene que regular en esto, o que se tiene que crear una ley en este sentido, no nada más es culpar a las autoridades porque no lo hacen, que debieran, ¿verdad? Que por ello tienen esta responsabilidad y por ello fungen como legisladores. Pero si no lo hacen, nosotros también como individuos, aunque no seamos abogados, ¿y por qué les digo? Porque Marcela Lagarde no es abogada y aún así presentó este proyecto y se hizo ley. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que nosotros, cuando identifiquemos un vacío y que la norma no lo contemple, también poder nosotros presentar justificadamente este proyecto. ¿Y quién dice que el día de mañana no va a existir una ley en donde haya emanado de Leticia Cabrera, ¿verdad? O de Guadalupe Castro o de René Serino, ¿no? O sea, que nosotros en lo individual, emanado en materia de lo que nosotros identifiquemos que hay unas lagunas jurídicas, que así se denomina, presentemos estos proyectos. Y eso que estamos haciendo se denomina fuentes formales indirectas. Repito, porque no surge de un estado de necesidad de los legisladores, sino es propiamente de nosotros como individuos en lo particular, ¿verdad? Ahora, una vez dicho esto, también es importante que identifiquemos que tanto las fuentes formales directas como las fuentes formales indirectas, a su vez, tienen una subclasificación. Cuando hablamos de las fuentes formales directas, dentro de ellas se subdividen en tres, que son las fuentes formales directas legisladas, las fuentes formales directas administrativas y las fuentes formales directas judiciales. Cuando hablamos dentro de las fuentes formales directas legisladas, aquí encontramos a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales. Cuando hablamos de las fuentes formales directas administrativas, dentro de ellas encontramos los reglamentos. Y cuando hablamos de las fuentes formales directas judiciales, encontramos tanto a los precedentes judiciales como también a los acuerdos generales. Vamos a explicar cada uno de ellos. Dentro de las fuentes formales directas legisladas, que les decía que se encuentra la Constitución, al hablar de la Constitución es este cuerpo normativo escrito que cuenta con una obligatoriedad superior a las leyes ordinarias, por ello se le denomina nuestra base constitucional, ¿verdad? Es la ley suprema y etcétera. Entonces, esta tiene una fundamentación estructuralmente hablando como ley superior y por debajo se encuentran las leyes secundarias o supletorias. A la par de la Constitución encontramos a los tratados internacionales. Antes se decía que por encima la Constitución y por debajo todo, incluyendo a los tratados. Pero a partir del 2011, con esta reforma, tomando en cuenta los derechos humanos, se posiciona jerárquicamente hablando en igualdad de circunstancias, repito, a la Constitución con los tratados internacionales. Y por debajo, ahora sí, todas las demás leyes que gusten y manden, llámese reglamentos, decretos, jurisprudencias, tesis aisladas, lo que sea, ¿verdad? Entonces, regreso, cuando hablamos de la Constitución, aquí esta Constitución, dentro de su estructura, se encuentra comprendido todo aquel conjunto de normas constitucionales referentes a los derechos de nosotros como individuos, pero también a la forma de actuar dentro de un Estado. Por ello, la Constitución, a su vez, vemos que se subdivide en dos apartados. Primero, encontramos la primera parte, que es del artículo primero al artículo 29 constitucional, que se le denomina derechos humanos, ¿verdad? Que a lo largo de los años ha pasado por diferentes nombres: garantías individuales, derechos humanos y sus garantías, derechos del hombre y del ciudadano, etcétera, ¿no?
pero sabemos que se denominan derechos humanos y dentro de estos primeros artículos, del 1 al 29, son en donde nosotros encontramos reconocidas los derechos que tenemos como persona. Ejemplo de ello, la salud, la libertad, el patrimonio, la educación, el trabajo, la libertad de asociación y reunión, etcétera, ¿no? Todos estos derechos. Pero cuando hablamos de la segunda parte, encontramos la que se denomina parte orgánica. ¿Y por qué parte orgánica? Porque es aquella en donde se encuentra debidamente señalada la cuestión organizacional y estructural del Estado. Hablando, por ejemplo, de la división de poderes. Ahí estamos señalando el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hablando también de la supremacía constitucional, hablando también de el ámbito de competencia. En este caso sabemos que existe el ámbito federal, estatal y municipal, la forma también en que corresponden los derechos y atribuciones de cada uno de los servidores públicos, las autoridades encargadas de impartir justicia, etcétera. Por ello se dice que dentro de la parte orgánica es todo aquello que se necesita para que exista un estado de derecho, es decir, para que ahora nosotros como individuos que ocupamos un cargo público velemos por el bienestar de toda la población. La primera parte es correspondiente netamente a tus derechos como persona. Y la segunda, ya no formas parte como persona, sino como servidor público, los derechos y obligaciones que tienes emanado de un cargo, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos dentro de las fuentes formales directas legisladas, también encontramos a otra que son las leyes. Al hablar de las leyes, también se dice que es este cuerpo normativo que es emitido por el órgano legislativo y que empieza a surtir sus efectos o consecuencias jurídicas al día siguiente que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y en caso de que exista algún incumplimiento, pues también tiene aparejado una sanción. Por ello se dice, recordarán ustedes que en la sesión pasada hablábamos dentro de los requisitos de creación de la norma jurídica, que son propiamente sus características, nos dice que es coercitiva, es decir, la norma se crea, va dirigida para todos, pero si tu conducta encuadra en lo que dice la norma, pues proporcional a la falta que tú hayas tenido, va a ser una sanción, ¿ok? En México vemos que según lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución, los procesos de creación de leyes incluyen 6 momentos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Primero, la iniciativa. Segundo, la discusión. Tercero, la aprobación. Cuarto, la promulgación. Quinto, la publicación. Y sexto, la iniciación de vigencia, que es a partir de cuándo empieza a surtir sus efectos y hasta cuándo estos van a terminar. Posteriormente, dentro de estas fuentes formales directas, encontramos a los tratados internacionales. Cuando hablamos de los tratados internacionales, también se dice que son una fuente importante dentro del derecho internacional, específicamente en el derecho internacional público. Se dice también que los tratados internacionales son estos acuerdos de voluntades entre dos o más estados soberanos. Al hablar de estados soberanos, estamos haciendo referencia a países y también a sujetos de derecho internacional público, del cual van a derivar derechos y obligaciones de derecho internacional. Cuando hablamos de los tratados internacionales, estos tienen también un reconocimiento constitucional, porque no puede existir algo si no se encuentra debidamente otorgado, validado y aceptado por nuestra Constitución. Entonces, al hablar de los tratados internacionales, también tienen una razón de ser y su fundamento legal lo vamos a encontrar en el artículo 76, fracción primera, y en el artículo 89, fracción décima constitucional, que son aquellos que regulan la competencia para poder celebrar tratados internacionales. Estos por parte del presidente de la República, que es el que tiene la máxima investidura emanado del Poder Ejecutivo, y también de poder ratificarlos por parte del Senado. Al respecto, el artículo 76, fracción primera, nos indica que son facultades exclusivas a el Senado aprobar todos aquellos tratados internacionales y también las convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal, como decía el presidente de la República, en un momento dado suscriba, es decir, acepte, valide, ya sea en una asamblea, ya sea entre acuerdos, por ejemplo, el Telecán, que es México, Estados Unidos y Canadá, el Trato de Libre Comercio de México con los países de Norteamérica, etcétera, ¿no? Dentro de todos estos tratados, bueno, para que pudieran tener esta validez o esta aplicación, primero tuvo que haber sido, repito, admitido por el presidente de la República. Sin embargo,
como no tiene esta verdad absoluta, sino, pues obviamente estaríamos hablando de una monarquía, ¿no? Un poder auténticamente otorgado a una persona. Entonces, lo aprueba porque es el que tiene la facultad de velar por el beneficio de toda su población, pero aún así, este no puede tener efectos o consecuencias hasta que esta aceptación lo baja al Senado de la República. El Senado identifica qué tan benéfico o perjudicial va a ser para nosotros y en caso de que existan estas cuestiones positivas, entonces ya lo aprueba. Una vez de que ha sido aprobado, se publica en el Diario Oficial de la Federación y empieza a surtir esos efectos. Por eso se dice que el Senado le va a corresponder esta función de aprobar los tratados internacionales, aquellas convenciones diplomáticas que en un momento al presidente de la República acuerde, así como también su decisión para poder terminar, para poder denunciar, para poder suspender, para modificar, para enmendar, para retirar reservas y también para formular aquellas que se consideran como declaraciones interpretativas que emanen propiamente dentro de estos tratados internacionales. Pero ustedes también recordarán que les decía que los tratados internacionales tienen dos numerales constitucionales que le dan certeza: el 76 fracción primera, que ya lo explicamos, y el 89 fracción décima. Cuando hablamos del artículo 89 fracción décima, aquí nos indica que estas facultades y obligaciones del presidente de la República son dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales, así como también denunciar, terminar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas de estos, pero sometiéndolo en todo momento a una aprobación del Senado. Es decir, no tiene una voluntad absoluta, tiene forzosamente que obtener la aprobación de los que fungen como senadores, ¿verdad? Ahora bien, veíamos que dentro de las fuentes formales directas, otras también son las administrativas. Y recordarán que dentro de las administrativas, yo les citaba que se encuentran los reglamentos. Cuando hablamos de los reglamentos, son normas jurídicas de carácter general que son dictadas por la administración pública y con un valor subordinado a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Las administrativas son, te voy a poner un ejemplo, se me ocurre, en nuestro municipio existe un estado de necesidad que se regule, se me ocurre, o que se cree un reglamento o un protocolo en materia de salud o en materia de educación. No lo sé, hablemos específicamente en materia de educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben de que dentro de cada municipio existe un presidente municipal y su cabildo, ¿no? Que lo integran el síndico o la síndica, dependiendo del caso, y todos los regidores. Entonces, estos regidores, a su vez, forman parte de comisiones o se integran por comisiones, que es la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, la Comisión de Seguridad y Buen Gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas comisiones tiene como objetivo, dependiendo la comisión que le toque, identificar aquellos estados de necesidad. Y si, por ejemplo, la Comisión de Educación necesita crear un reglamento para que tenga operancia exclusivamente en el municipio tal, entonces dentro de las mismas autoridades, porque lo integran varios regidores, lo integra la dirección también de educación, lo pueden integrar, se me ocurre, representantes de algún sindicato o de la SEP, etcétera, ¿no? O algunos directores de instituciones. Entonces, de manera conjunta, se crea el reglamento que va a surtir efectos dentro del municipio. Una vez de que han creado este reglamento, se me ocurre reglamento educativo para el municipio de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Ah, ok. Una vez de que ha sido creado, no es de que ya se va a poner en vigor, también se tiene que someter al Congreso del Estado para que éste lo analice en caso de que se requieran hacer algunas modificaciones, las haga y cuando ya se encuentre debidamente validado, entonces lo publican en el Diario Oficial de la Federación y después ya lo bajan al municipio en donde fue creado para que le digan, ahora sí, ya puede surtir sus efectos o consecuencias. Eso que estamos haciendo es propiamente las cuestiones administrativas. Y dentro de las cuestiones administrativas entran propiamente estos reglamentos, ¿verdad? Por eso se dice que son creados directamente por la administración pública, pero les repito, para que puedan tener esta certeza, tienen que subirse a el Congreso, ya sea del Estado o de la Federación, según el caso. Después encontramos
dentro de las fuentes formales directas a las otras que son las judiciales. Dentro de las fuentes formales directas de estas judiciales se subdividen en dos, que son los precedentes judiciales y también los acuerdos generales. Cuando hablamos de los precedentes judiciales, son aquellos que están integrados por un conjunto de decisiones útiles para poder consolidar criterios o principios a través de los cuales los jueces deberán tomar sus decisiones en el futuro. Aquí, por ejemplo, en otras palabras, los precedentes judiciales, cuando yo como jueza someten a consideración mío un caso, ¿no? Dependiendo la materia que se trate, civil, penal, laboral, mercantil, constitucional, la rama del derecho que sea, cuando a mí me corresponda conocer y resolver de este asunto, si yo no tengo la total convicción de a quién de las partes, la parte actora o la parte demandada, voy a emitir un fallo en su favor, entonces puedo requerir a mi homólogo, es decir, a un juez que también tenga este mismo rango que yo, para que me indique en un caso similar qué fue lo que detonó que él emitiera una sentencia en favor de alguna de las partes. Repito, esto no para que me diga cómo voy a resolver, porque cada caso es diferente, pero sí para que me diga qué fue lo que a él le dotó de esta certeza o de esta claridad para poder pronunciarse en ese sentido. Quizás a mí me haga falta requerir un medio probatorio, quizás pueda auxiliarme en una jurisprudencia, no lo sé. Esto que estoy realizando se denominan precedentes judiciales. Posteriormente encontramos a la siguiente, que es que dentro de estas fuentes formales directas judiciales, que están los acuerdos generales. Cuando hablamos de los acuerdos generales, se dice que son todos aquellos instrumentos normativos que contienen disposiciones de carácter universal y abstracto para poder emitir, y para ello los únicos que están facultados para hacerlo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, todos aquellos acuerdos que en un momento dado publica la Suprema Corte y que se le van a denominar como acuerdos judiciales. Después encontramos a las fuentes formales indirectas. Dentro de estas fuentes formales indirectas también se subdividen en tres, que son las delegadas, y dentro de ellas encontramos a los contratos. Son las espontáneas y dentro de ellas encontramos a la costumbre. Y luego entonces las heredadas y dentro de ellas encontramos a los principios generales del derecho. Cuando hablamos de la primera, que son las indirectas, les decía, encontramos las delegadas, que es el contrato. ¿Qué es el contrato? Es un acuerdo de voluntades que se materializa por escrito y que se da entre dos o más sujetos de derecho. Cuando hablamos de los sujetos de derecho, son aquellas personas que tienen la capacidad legal para suscribirlo. Esta capacidad legal se adquiere a partir de la mayoría de edad y siempre y cuando tengas pleno uso y goce de tus derechos, es decir, que no tengas alguna situación que te impida hacerlos valer. En este sentido, vemos que estos acuerdos que se materializan por escrito van a estipularse mediante cláusulas, es decir, todo aquello a partir de lo cual nosotros como parte nos estamos obligando. Se me ocurre. Cuando hablamos en materia de educación, existen algunos docentes que cubren interinatos, ¿verdad? Entonces, los que cubren interinatos, ¿qué pasa? Forzosamente tienen que firmar un contrato porque es el documento a partir del cual van a tener una certeza jurídica. Esta certeza jurídica a muchos no les conviene que lo sepan, precisamente instituciones y demás, porque es una forma con que ustedes pueden exigir un cumplimiento de una obligación. Este tipo de contratos se celebra, repito, entre dos o más personas, dependiendo quiénes son los que se están obligando, porque en base a ellos se van a generar derechos y obligaciones. Aquí, por ejemplo, podemos hablar específicamente dentro del interinato. ¿Qué debe de venir? ¿Quién va a fungir como patrón y quién va a fungir como trabajador? Si en este caso va a ser propiamente quién te va a pagar de manera inmediata una docente, ¿no? Se me ocurre porque se fue por licencia por cuidados maternos, o si va a ser la Secretaría de Educación, o si es una institución de gobierno, no lo sé, pero tiene que venir dentro de las generales quién funge como patrón y las generales. Ejemplo, si está constituida con un nombre, como una sociedad, se me ocurre, sociedad, la escuela primaria fulanita de tal, ¿no? Si es una institución. O si es, voy a bloquear el micrófono de algunos compañeros que se están agregando para que no haya interferencia.
Entonces, les decía, el nombre, el domicilio, si es una persona física, la edad, el número de identificación con el que aparece en su credencial para votar, etcétera. Todo aquello que sea identificable para la persona en lo específico. Luego, entonces, en este caso, su servidora, que yo soy la docente, María Catalina Domínguez Nájera, mexicana por nacimiento, la edad que tengo, el domicilio, etcétera, ¿no? Después viene las cláusulas. Cláusula primera, ¿quién funge como la parte, en este caso, la primer parte? Ejemplo, las partes, ya sabemos que quiénes son, se comprometen a esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué es lo que debe de venir en este contrato de manera específica? Primero, el tiempo por el cual se está realizando este contrato de prestación, si es por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Si es por tiempo determinado, debe de venir señalado si es por 15 días, por un mes, por 2 meses, por 3 meses, etcétera, ¿no? Por el número específico. Si es indeterminado, como su nombre lo indica, yo puedo rescindir de tus servicios en 15 días, como puede pasar 3 años, 4 años, no lo sé, dependiendo la temporalidad que se necesite por la prestación del servicio. Otra cuestión que debe también venir señalada dentro de este documento es la cantidad monetaria que se va a percibir por concepto de salario, si va a ser quincenal, si va a ser semanal, si va a ser mensual, etcétera, ¿verdad? Si va a ser por obra determinada. ¿Qué cantidad con número y letra? ¿A qué nos estamos obligando? ¿En dónde se va a realizar el pago? Si va a ser por vía nómina, si va a ser a través de un depósito interbancario, entonces la institución bancaria, el número de cuenta, cada cuánto se va a otorgar, si va a ser en un domicilio fijo, en qué domicilio, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el horario laboral de lunes a viernes, de 8 a 4 o etcétera, ¿no? Todo el tiempo que se tiene que especificar. Si van a ver en este sentido también las jornadas por horas extras, todo aquello que sea necesario para generar protección de derechos y también para poder exigir un cumplimiento de una obligación, para que en caso de que cualquiera de las partes no cumpla, en el mismo sentido, este contrato también los proteja en igualdad de circunstancias, ¿no? Esto es simplemente, repito, para dotar de certeza a ambas partes. Y en caso de cumplimiento, cada una responderá de manera proporcional a la falta en que haya incumplido. Sin embargo, es muy importante también que en una de sus cláusulas, por lo regular es la última, se indique de manera literal: en caso de incumplimiento de alguna de las partes, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer ante la autoridad correspondiente. Significa que si alguien no cumple con este contrato, se puede exhibir como medio probatorio para que se pueda proceder en la vía jurisdiccional. También se debe señalar dentro de las cláusulas del convenio que el mismo no fue realizado con ningún tipo de vicios del consentimiento que lo invaliden. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El error, la violencia, el dolo, la mala fe o las lesiones. Ya que si alguno de estos 5 se materializa, entonces queda sin efecto el contrato, ¿ok? Bueno, entonces, de manera genérica, vemos, maestrantes, que esto es lo que se hace referencia cuando hablamos de una fuente formal indirecta, en este caso, delegada, que es el contrato. Posteriormente encontramos a otra de las fuentes indirectas espontáneas, que es la costumbre. La costumbre es esta práctica reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta en un tiempo y en un espacio determinado, ¿verdad? No, muchos dicen la costumbre se hace ley. No, ya quedó claro que para que sea una ley tiene que pasar por un proceso de creación y de validación de la norma y luego entonces ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente surtir sus efectos o consecuencias jurídicas. En tanto que la costumbre, pues nunca va a pasar por este proceso de creación, simplemente, repito, en una colectividad, en un tiempo y en un espacio, al hacerse reiterada, se va a tomar como cierta y por tanto va a tener esta validez. Y por último, encontramos a los principios generales del derecho. Cuando hablamos de los principios generales del derecho, se dice que son todos aquellos enunciados normativos que son de carácter mucho más general,
que de manera literal no se encuentran debidamente señalados dentro de la ley, pero que en caso de incumplimiento, pues también se pueden hacer aplicables, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes no han escuchado de el que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? O nadie puede hacer justicia por su propia mano, o no se puede ser juez y parte en un mismo asunto? Bueno, pues esto son, en otras palabras, lo que se entiende como un principio general del derecho. De manera literal, no lo vamos a encontrar dentro de la ley, pero tienen esta validez y aceptación para que en base a ello también se tome en consideración al momento de resolver un conflicto. Y con ello estamos culminando el tema relativo a las fuentes del derecho, ¿verdad? Que es por demás bastante extenso. Ahora, otro de los temas que también señala nuestra programación es propiamente el derecho constitucional. Cuando hablamos del derecho constitucional es de gran importancia en nuestro país porque goza, si bien es cierto, de un gran antecedente histórico, ya que sabemos que el derecho constitucional, primero, bueno, se sientan las bases. Luego, entonces, materialmente hablando, tenemos esta Constitución de 1824, la de 1857, que es aquella que sienta las bases para la creación de la de 1917, que es la que actualmente nos rige y que ha pasado por un sinfín de reformas, ¿verdad? El derecho constitucional tiene como objetivo regular al Estado, también tomar en consideración toda aquella división del supremo poder de la federación y que luego entonces lo subdivide en tres poderes. También se encarga de reconocer las atribuciones y las obligaciones que va a tener cada uno de estos poderes para que no caigamos en una cuestión autoritaria o monárquica, y también vemos que regula las relaciones entre los poderes y luego entonces estos poderes hacia nosotros como gobernados. Por consiguiente, el derecho constitucional vemos que es aquel que va a tutelar los derechos de nosotros como personas que integramos un territorio, en este caso, la República Mexicana. Dentro del contenido de nuestro derecho constitucional, vemos primeramente que se encuentra la Constitución y dentro de ella tiene como objetivo lo que hace rato les decía, generar un Estado de derecho, donde todos nosotros nos sintamos con el reconocimiento de nuestros derechos, que podamos también en caso de alguna violación acudir ante una autoridad para que ésta conozca y resuelva y no sean de nueva cuenta restituidos, ¿verdad? Y en caso del que no se nos pueda restituir nuestro bien jurídico tutelado, bueno, pues que se imponga una sanción a la persona que vulneró este derecho, ¿verdad? Cualquiera que sea. También nos dice que al hablar de la Constitución, dentro de ella, así como se contempla el Estado de Derecho, se contemplan también los derechos humanos, las garantías, los principios constitucionales, y todo esto tiene como objeto también específico garantizar que se apegue a lo establecido de la Constitución, porque recordemos que la Constitución es la base y a partir de ello se crean todas las demás leyes. Si yo te hablo, se me ocurre que tú tienes derecho humano al trabajo, bueno, pues emanado de este derecho humano, como les decía, da cabida a la creación de leyes, pues te voy a crear la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Para protegerte, pero también para sancionarte. ¿Por qué? Porque yo en mi Constitución no puedo tratar de despidos injustificados, de las condiciones generales de trabajo, de que es un patrón, de que es un trabajador, de que son las horas extras, de que son, se me ocurre, las prestaciones de seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense, la Constitución sería tomos de tomos de tomos. Por ello, se contempla el derecho humano y luego entonces la ley supletoria, que ahora sí, de manera amplia, garantizará este derecho, ¿no? Si nosotros hablamos de educación, tenemos derecho humano a la educación, bueno, pues se crea una ley supletoria que es la Ley General de Educación. Si yo te digo, tú tienes derecho al patrimonio, pues creo una ley supletoria que es un código civil donde se regula la compraventa, el arrendamiento, la hipoteca, la donación, etcétera, ¿no? Si yo te digo, tienes derecho a la vida, pues entonces se crea un código penal que es donde se sancionan todos aquellos delitos. Ejemplo, el que te prive de la vida, el que te viole, el que te golpee, el que ejerza violencia psicológica, etcétera, ¿no? Entonces vemos pues cómo la Constitución protege, establece todo aquello de manera genérica que tenemos como derechos humanos, y también emanada de esta Constitución se van a crear todos los demás instrumentos jurídicos normativos que existen para que de manera conjunta nos garanticen nuestros derechos como persona, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de nuestra Constitución Política de 1917, se dice que es esta máxima ley que tenemos en nuestro territorio y que se establecen tanto los derechos fundamentales de los gobernados como también la regulación dentro de un ejercicio del poder político. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
en base al cual se crea nuestra Carta Magna fue el 5 de febrero de 1917, que, repito, retoma las bases de la de 1857, pero tomando en cuenta todas aquellas circunstancias que detonaron estas reformas. Por ejemplo, las cuestiones revolucionarias, porque no se ponderaba jerárquicamente hablando el derecho humano a la educación, no se reconoce el derecho humano al trabajo, no existía el derecho de propiedad en la tenencia de la tierra. Entonces, todo esto ya se materializó en la Constitución de 1917 y que en ese mismo sentido es algunos de los cambios sustanciales del por qué se crea esta Carta Magna. La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de esta y los tratados que se establezcan en base a nuestra Constitución, celebrados y que se celebren por el presidente de la República y con aprobación del Senado, serán considerados como la ley suprema para toda la Unión. Dentro de la Constitución política vemos que esta está integrada por 136 artículos, los cuales se encuentran divididos en 9 títulos y a su vez subdivididos por capítulos, para que en este sentido sea mucho más fácil a nosotros como persona poder identificar qué es lo que necesitamos para no tener que leer toda la Constitución. Ejemplo, si yo les digo, necesitamos saber en materia de los ciudadanos. Pues entonces vamos a irnos al título primero, al capítulo cuarto, en donde empieza a hablar propiamente de los ciudadanos. Ya no tengo que leer el capítulo primero, segundo y tercero. Si necesito o les digo, ¿saben qué? Vamos a hablar acerca de los poderes o las atribuciones del Poder Judicial. Entonces nos vamos a ir dentro del título tercero al capítulo cuarto, que habla específicamente de lo que le corresponde a este órgano encargado de crear propiamente y de impartir justicia. Una vez de que se crea la norma, cómo aplicarla para resolver un conflicto. Ahora bien, ya dejado a un lado lo que es el derecho constitucional, vemos que también existe otro tema que forma parte dentro de nuestro temario, que es propiamente el Estado, dentro de teoría del Estado. Al hablar del Estado, vemos que se entiende como una persona jurídica, porque recordemos que existen dos tipos de personas: las personas físicas, que somos nosotros en lo individual, como sujetos de derechos y obligaciones, pero también existe la persona moral o también conocida como persona jurídica. En este caso, el Estado es esta persona jurídica que está formada por una comunidad política asentada dentro de un territorio en específico y organizada soberanamente en un gobierno propio con decisión y con acción. Si se dan cuenta, dentro de esta definición estamos citando los elementos del Estado, que de manera necesaria, pues ya sabemos cuáles son, que es el territorio, la población y el gobierno o el poder. Cuando hablamos del territorio, bueno, de manera específica, es esta porción de tierra, agua y espacio que está debidamente delimitada geográficamente y administrativamente. ¿Por qué es importante el territorio? Porque cuando nosotros designemos a través del sufragio la representatividad, se me ocurre, a un presidente municipal, a un diputado, a un gobernador o a un presidente de la República, únicamente va a tener atribuciones dentro de los límites territoriales que le correspondan a la investidura por la cual es ostenta. Entonces, aquí nos dice la importancia del territorio. También se indica que otro de los elementos constitutivos del Estado es la población. La población es este conjunto de habitantes localizados en un área geográfica específica y determinable. Aquí nos indica, pues, cuánta el INEGI maneja este censo poblacional, cuántas personas habitan, cuántos ya están muertos, cuántos son mayores de edad, para que en ese mismo sentido, pues, se expidan las boletas, exista el número al momento de que existan los votantes y en base a ello se determine por mayoría, por unanimidad o por qué proporcionalidad se van a designar estos servidores públicos. También cuando hablamos de otro de los elementos es el gobierno. El gobierno es este conjunto de organismos políticos y también personas que van a dirigir un Estado. Dentro de ellos se corresponde la estructura de gobierno, cómo van a tener esta responsabilidad de atención y de acción dentro de una colectividad. Y por consiguiente la soberanía importantísima, porque incluso nuestra propia Constitución reconoce la soberanía nacional dentro de los artículos 39, 40 y 41 constitucionales, ¿verdad? Que nos habla que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, etcétera, ¿no? Bueno, pero al hablar de soberanía como elemento del Estado, nos indica, perdón, ¿alguien desea tomar el uso de la voz? Porque escucho un poquito de interferencia, ¿no? Ok.
¿Perdón? Si es así, puede habilitar el uso de la voz y con mucho gusto los escuchamos. Adelante. ¿No? Ok. Bueno, entonces, estamos dentro del rubro soberanía. Y les decía que es esta cualidad del poder, en este caso, que tiene el Estado y que va a permitir autodeterminarse y también autogobernarse libremente sin que exista una intervención de otro poder, de tal manera que el Estado soberano dicte propiamente su constitución y también señale el contenido del derecho. Si hablamos de una soberanía, repito, para que no nos confundamos, si hablamos de una soberanía nacional, es esta facultad que recae en nosotros como personas. Por eso se dice, la soberanía nacional es aquella que reside en el pueblo, porque es decisión del pueblo votar y ser votado, elegir a sus gobernantes, ¿verdad? Y la soberanía como elemento del Estado es este poder que se tiene para poder realizar todas aquellas actividades y en este caso dentro de las actividades es, repito, votar, elijo libremente a mi presidente de la República, elijo libremente a mis diputados y senadores y elijo libremente cómo van a poder accionar en un campo de competencia. Si elijo a mis representantes del Poder Ejecutivo, elijo al presidente, ¿verdad? Entonces ya elegí mi primer poder ejecutivo. Cuando hablo de la cuestión legislativa, recordarán ustedes que también existe un Congreso del Estado, que por ello existe los diputados locales, pero también existe un Congreso de la Unión que crean leyes federales. Entonces, ahí estoy hablando de mi poder legislativo y el poder judicial es aquel que debería, ¿verdad?, crearse a partir o estructurarse a partir de exámenes de grado para que puedan ocupar estos cargos como jueces, ministerios públicos, secretario de acuerdos, proyectistas, etcétera, ¿no? Que son aquellos que van a conocer y van a aplicar la justicia tomando en consideración lo que dice la norma y adecuándola en los hechos que son sometidos a su consideración. Pero ahí estamos hablando de la soberanía porque cada poder tiene específicamente señalado qué es lo que va a hacer. Ejemplo, el presidente de la República, por más presidente que sea, por más figura representativa, solamente le corresponde administrar lo más benéfico para todo el territorio nacional, poder aprobar un tratado internacional, pero no como voluntad absoluta. Ya dijimos, una vez que lo apruebe, tiene que pasar a validación del Senado para que luego entonces exista esta vinculación y se admita. Pero no puede él crear leyes, no puede aplicar justicia, porque ya existe el señalamiento que le corresponde a cada uno de los poderes. Por eso existe esta división de poderes. En ello estamos hablando de la conceptualización de soberanía como elemento del Estado. Ahora bien, otro de los temas es el derecho administrativo. Cuando hablamos del derecho administrativo, nos dice que es esta rama del derecho que estudia la organización, los deberes y el funcionamiento del Estado y también de sus instituciones, en especial aquellas atribuciones que le son conferidas al Poder Ejecutivo. También cuando hablamos del derecho administrativo, está vinculado de manera inmediata con la administración pública como campo de estudio y que luego entonces también tiene relaciones o nexos teóricos y prácticos con diferentes disciplinas como la economía, la psicología, la sociología, las ciencias políticas y demás, porque, repito, en su conjunto habla del manejo del Estado desde el punto de vista de un derecho administrativo para someter siempre a garantizar una eficacia de la administración pública y lograr un beneficio poblacional. Ahora bien, cuando hablamos de política, la política es este conjunto de decisiones y también de medidas que son tomadas por un grupo determinado para que luego entonces ostenten un poder para organizar a una sociedad o a un grupo particular. Cuando hablamos del poder, vemos que en nuestro país el poder primeramente, ¿quién lo tiene? Nosotros como individuos, porque somos quienes elegimos a nuestros representantes. El poder lo tenemos en lo individual y luego entonces al momento de hacer la suma en masa, ya sale el poder de toda la colectividad para decidir sobre unos cuantos. Luego entonces, quien va a asumir este poder son los servidores públicos, quienes en uso de este cargo tienen que velar por el beneficio común. Aquí estamos identificando los alcances de poder, pero también cuando hablamos de esta forma de reconocimiento entre el poder y la política, vemos que es las facultades que están conferidas y que se encuentran determinadas dentro de nuestra constitución política en el segundo apartado, que es la parte orgánica
para que exista un Estado de gobierno o un Estado de derecho donde cada uno realice, emanado de su cargo o de su función o de servicio, el apego irrestricto a los derechos humanos para que exista un bien común. Realizar todo aquello que se te encuentra delimitado como funciones, pero también como limitaciones para beneficio social. Y con ello estamos culminando este primer apartado. Ahora bien, damos paso o cabida a el siguiente tema, que es propiamente estos alcances dentro del proceso evolutivo, que es el Estado mexicano y la política educativa, y vamos a conjuntar de 1917 a 1934, luego entonces de 1934 a 1946, de 1946 al 2004, y estos avances hasta llegar a la actualidad. Cuando hablamos ahora en materia educativa, que también es muy importante, ya vimos hasta dónde nosotros tenemos que llegar, cómo se fue gestando el poder, por qué es importante la regulación en las normas jurídicas, porque por ello tuvimos que conocer todo esto, desde que es el derecho, la creación, las fuentes y demás, para poder identificar la importancia de que las normas jurídicas contemplen todo aquello que nos es permitido, pero también todo aquello que nos genera una cuestión de obediencia, porque aparejado van a existir sanciones. Si hablamos de la educación, es importante identificar que esta empieza a reconocerse o tiene como antecedentes históricos a partir del siglo XVI, con el arribo de los primeros misioneros de la Nueva España, y que ellos traían diferentes ideologías, primeramente bajo la forma de reconocimiento o de colonización a partir de las actividades de formación y educación religiosas, ¿no? Recordemos que cuando vienen y nos conquistan, no únicamente se aprovechan de nuestras tierras, de nuestras joyas, sino que también nos cambian la religión, ¿verdad? Nosotros adorábamos al Dios del fuego, al Dios de la lluvia, etcétera, y ahora nos imponen la religión católica. No estoy profesando ninguna, ni tampoco voy a hablar de religión, pero simplemente vemos que aquí vienen bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe para crear esa forma de educación y de formación, porque a partir de ello se reconoce la educación en México. Estas iniciativas para poder crear instituciones educativas nacieron a partir de la idea de formar sacerdotes y luego entonces de poder expandir la evangelización, ya que se dieron cuenta que nosotros éramos personas de fe, y por ello identificaron que a partir de una religión era mucho más fácil poder hacer que las personas obedecieran o hicieran lo que un grupo en específico requería. Entonces, por esta razón, vemos que la iglesia empieza a tomar un papel muy importante específicamente en materia educativa. Sin embargo, estas órdenes religiosas, pues en ningún momento tenían como propósito consolidar un sistema educativo formal, sino únicamente poder expandir su poderío, expandir e instruir nuevas élites criollas. Durante casi 3 siglos y hasta un poco después de la culminación de la independencia, el modelo educativo religioso fue el que se consolidaba y fue apoyado fuertemente por una doctrina que se denomina doctrina kantiana, y establecía como la instrucción lo necesario para poder continuar con esta forma de reconocimiento. Sin embargo, también a partir de la instrucción empezaron estos movimientos sociales para cambiar y dejar a un lado la religión, y que esta, si bien es cierto, se continuara con los fieles seguidores y que las cuestiones de fe estuvieran por un lado, pero las cuestiones de derechos, las cuestiones de educación, las cuestiones de crecimiento, jurídicamente hablando, fueran por otro lado, ¿no? Lo que pasaba en Roma, por un lado el clero y por otro lado que se encontrara la iglesia. Entonces, repito, a partir de la instrucción se empieza a generar una disciplina basada en una idea central, específicamente para poder consolidar un proceso educativo. Esto empieza a representar un proceso de sustitución o de eliminación de todas aquellas ideologías que se venían gestando al principio, para luego entonces empezar a dar cabida a un nuevo proceso de educación en México.
A principio del siglo XIX, estas ideas de ilustración empiezan a tomar mucho más fuerza y fueron impulsadas por las premisas educativas de Juan Jacobo Rousseau, que proponían una formación, dejar la instrucción y dar cabida al proceso de formación, y este debería estar basado en la naturaleza humana y también tomando como principal elemento la libertad de aprendizaje. Por tanto, influyeron en la forma de conceptualizar la educación en México y luego entonces los criollos liberales que luchaban contra el absolutismo español y a la par de los insurgentes mexicanos coincidían en que existía una necesidad de formar un sistema educativo que tuviera un carácter menos religioso y que fuera más incluyente, ya que al hablar de los sacerdotes o la formación en sacerdocio únicamente era para la élite criolla. Todos los demás no podían evangelizarse, deberían ser únicamente súbditos. Entonces aquí lo que decía, no, la educación debe ser para todos, los que quieran, no debe tener tantos tintes religiosos y debe ser incluyente, ¿verdad? Él empieza esta ideología a crear una postura rígida en base al proceso de instrucción y luego entonces empieza a tomar esta postura más flexible para poder expandirse a todos, para que fuera incluyente, y empieza esta formación a prevalecer después de la época de independencia. Y luego entonces se intensifica a partir de la lucha entre los conservadores y los liberales, ya que ambos, si bien es cierto, buscaban mantener el control dentro de sus instituciones, unos ponderando la religión y otros ponderando la cuestión de formación para realmente educar a toda la población. Después vemos que en 1842, ante una falta de acuerdo, el Estado encarga propiamente a una campaña lancasteriana la única forma educativa que se reconocía y que debía ser creada hasta ese momento. A partir de ese entonces se empieza a crear una dirección de instrucción pública. Sin embargo, el papel que empieza a tomar esta dirección fue a la par de la iglesia en la educación y la noción de libertad educativa, que fueron estos dos temas en conflicto, porque no podían eliminar de tajo a la religión, ya que esta, si bien es cierto, todavía movía gran masa poblacionalmente hablando. Entonces, los liberales propusieron la libertad de enseñar con el objeto de acabar con el monopolio eclesiástico sobre la educación y finalmente se crea un sistema o un esquema liberal que triunfó y que sienta las bases de un nuevo sistema educativo en México, ¿verdad? Pero ahora que estuviera en manos del Estado, ya no en poder de los religiosos o de quienes fungían como sacerdotes. De esta manera vemos que en 1867 se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública y en esta se establece la educación primaria gratuita y obligatoria. También dentro de esta Ley Orgánica de Instrucción Pública se incluye un plan de estudios de enseñanza religiosa y también dentro de esta ley contempla disposiciones para la educación secundaria, dentro de los cuales destaca la creación bajo los principios del positivismo, la escuela de estudios preparatorios y estas sientan las bases para una educación profesional. Esta ley es importante decir que únicamente empieza a aplicarse en el Distrito Federal y en los territorios federales, pero también sirvió de base para poder después generar una forma de reconocimiento y adopción por las demás entidades federativas. Después vemos que durante la época del porfiriato, Joaquín Baranda, que es el que se le conoce como el ministro de Justicia e Instrucción, convoca a dos congresos en donde se reúnen pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades para generar un nuevo proyecto gubernamental de educación pública que incluyera o que promulgara esta ley de instrucción obligatoria y esta se reconoce en 1888. Con la llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría de Instrucción Pública en 1901, se abrió un nuevo periodo de historia en el sistema educativo en México, ya que continúa con los ideales liberales, es decir, con la educación abierta, y se preocupa también por crear un sistema educativo y expandirlo para todos los sectores sociales, es decir, que se fuera destinado tanto para las zonas urbanas como las zonas rurales y elevar también los niveles de escolaridad. En esta época también se instituyó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y Justo Sierra fue el primer titular de esta secretaría en 1905
y posteriormente en 1910 se funda la Universidad Nacional, ¿verdad? Durante este periodo revolucionario, este proceso de conformación dentro del sistema educativo mexicano tuvo un notable retroceso, pero al final, mediante la promulgación de la Constitución Política de 1917, se eleva por primera vez a rango constitucional el derecho humano a la educación, en donde se contempla el derecho que todo ciudadano mexicano tiene para recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. De igual manera, se otorgan mayores facultades educativas al Estado para poder coordinar y también para poder vigilar el funcionamiento de las escuelas, tanto públicas como privadas. Sin embargo, también vemos que con esta propuesta la supresión de la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, que fue determinada por el Congreso Constituyente, así como este sistema educativo del nuevo régimen revolucionario, empezaron a tener estos conflictos para poder consolidarse. Y estas circunstancias determinaron que a lo largo de todo el territorio existieran carencias presupuestales, existieran también determinadas requerimientos por cada entidad federativa, demandaban que se ampliara la plantilla docente, etcétera, ¿no? Empezaron a surgir nuevos problemas precisamente porque no existía una homogeneización en estos dos sistemas de educación. Posteriormente, se crea en 1921 la Secretaría de Educación Pública, que fue un hecho decisivo para poder cambiar la situación de conflicto que tenían las dos dependencias y facilita luego entonces de manera concurrente el gobierno federal para que tuviera esta regulación en materia educativa dentro de todo el país. Y con ello se logró generar un equilibrio en la desigualdad que existían entre los estados, entre los municipios y entre la federación para poder brindar estos servicios de educación. Después aparece don José Vasconcelos, que es el primer titular de la institución de la Secretaría de Educación Pública, quien formula un nuevo sistema educativo para atender todas aquellas necesidades de instrucción y también de formación académica en todos los sectores. Uno de los grandes aportes que tuvo don José Vasconcelos fue la educación rural, ya que se crearon escuelas rurales y algunas normales rurales, y estas fueron formadas por misioneros culturales, por grupos docentes, por profesionistas y también por técnicos que se dirigían a todas estas localidades, tanto para capacitar a los nuevos maestros y también para realizar trabajos que existieran en favor de la comunidad. Vemos que todo esto, pues sin lugar a duda, marcó una forma de crecimiento, de expansión de la educación en nuestro país y también de la forma de poder llegar a todos los rincones para que se ampliara o se combatiera los grados de analfabetismo, ¿no? Que si sabemos que hasta hoy en día continúan, pero que cada vez pues sean menos, ¿verdad? También vemos que para 1934, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, se empieza a modificar también el artículo tercero constitucional, mediante el cual se establece por primera vez de manera política el Estado un carácter socialista de la educación y se obliga a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales que se manejan tanto para las instituciones públicas y ahora también que deban reconocer y deban llevar a cabo las instituciones privadas. Esta nueva orientación socialista de la educación propuso ampliar oportunidades educativas a los trabajadores tanto rurales y urbanos. Y entre 1936 y 1940 se crearon los internados, los comedores y también se establecieron programas de becas para impulsar la creación de escuelas vinculadas a centros de producción y también se alentó la educación técnica. También vemos que para 1946 a 1952, durante el periodo de transcurso de la posguerra, con Miguel Alemán se dio continuidad a la política educativa de Manuel Ávila Camacho y participan en diversos proyectos que tenían esta organización de las Naciones Unidas para la formación y para el otorgamiento de la educación, la ciencia y la cultura, que se conocen por sus siglas UNESCO, y de 1940 a 1950 se fundan diversas instituciones educativas, entre ellas el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, el Centro Regional de Educación para Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina
Y para 1950 se inició otro periodo importante en la historia del sistema educativo, que es la expansión, ¿no? Aquí se culmina hasta la década de los 90 y luego entonces se presenta estas políticas educativas de un periodo. Vemos que así se empiezan a reconocer estas formas de ampliación dentro de los grados escolares, estos beneficios ya con programas sociales, se empieza también a mejorar el sistema educativo de 1970 a 1976 con la administración de Luis Echeverría, se propone un sistema educativo que puso en marcha la Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa para formar a los servicios, aumentar el número de maestros, aumentar el número de escuelas, reformar los planes de estudio. Se establece la sustitución de la Ley Orgánica de Educación Pública que se venía reconociendo, que era la Ley Federal de Educación de 1973, y se da cabida a esta nueva forma de reconocimiento y regulación para sentar las bases de la educación en México. Después se promulga la Ley Nacional de Educación para Adultos en 1976, se crean también instituciones básicas como son el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que se conoce por sus siglas de CONAFE, se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es por sus siglas CCH, se crea la CONACYT, y también durante la época de José López Portillo, que fue de 1976 a 1982, se llevó a cabo un diagnóstico de la situación escolar del nivel básico y se diseñó un Plan Nacional de Estudios para poder resolver todos aquellos problemas de la educación preescolar, atender estas necesidades dentro de los primeros años de formación, ya que son las bases para que exista una correcta captación de información, desarrollo del menor, etcétera, ¿no? Se sientan estas bases. Vemos apreciables maestrantes, qué tan importante es que nosotros conozcamos quizás de manera genérica el proceso evolutivo dentro de la educación en nuestro país. Hablar sin lugar a duda de esto, pues no sería nada más razón de un tema o de una hora, sino que más bien sería sesiones tras sesiones, pero de manera genérica, puntualizamos los temas más importantes en esta ocasión. Ahora bien, me indica plataforma que en cualquier momento me va a cerrar, pero no sin antes agradecerle a cada una y cada uno de ustedes que se conectaron el día de hoy. Recordar que esta sesión virtual ha sido grabada para que cuando le compartan a su servidora, con mucho gusto yo se las impacto en plataforma. Espero también haber con ello contribuido en su proceso formativo y les deseo